Buenas noches, hoy martes para miércoles 22 de Adar 5766, 21 de marzo del 06. El domingo antepasado, el domingo que fue 12, estuve en Madrid, una conferencia, había mucha gente, 300 personas, son gente que escuchan mucho los CDs. Entonces empecé la charla, hoy día martes para mí, pues se quedaron así. Se acordaron de que así escuchan siempre en los que dijeron, ahora es domingo para lunes. Rabotai, tuvimos el Shabbat pasado en el Sefer Torah, en la lectura del Sefer, sacamos dos Sefarim, un Sefer normal, que se leyó la Perashá de la semana, y otro Sefer que se leyó una Perashá especial, que se llama Perashat Pará. Perashat Pará. Pará quiere decir la vaca roja, la famosa vaca roja que se usaba en los tiempos que existía el templo. ¿Cuál es la función de esta vaca y cuál es la relación? ¿Por qué la tenemos que leer en estas fechas? La función de la vaca roja era para poder purificar a aquella persona que estaba impuro a raíz del contacto con algún muerto. Si hay varias maneras como la persona adquiere impureza y necesita purificarse. Y la más grave de todas es el contacto con un ser humano muerto. Si por ejemplo si uno toca un cadáver animal muerto, también requiere pureza, pero es una pureza fácil. Se mete a la tevilá y en 24 horas ya está limpio, ya está puro. Si una persona tuvo polución, se mete a la tevilá, 24 horas está puro. Una mujer que tiene nidá, 7 días, se mete a la tevilá y está pura. Si hay muchas cosas que provocan impureza y se purifican a través de tevilá con ciertos días. Pero la tum'at met, cuando es a consecuencia de una relación con un muerto, es una tum'á tan fuerte, tan poderosa, que no hay manera de quitarla, aunque uno haga tevilá, hasta que no se le salpique las aguas y las cenizas de la vaca roja, la famosa vaca roja, que solamente existieron 9 vacas rojas en la historia, y la última, la 10ª, va a ser cuando venga el Mashiach, que nos van a purificar. Hoy en día, en realidad, la Tumat Met, estamos todos contaminados con ella, todos, porque la Tumat Met es tan fuerte y tan contaminante, es la única Tumá que se puede transmitir a la persona aunque no entre en contacto físico. Si hay un cadáver, un cuerpo muerto, incluso fracción de un cuerpo muerto bajo un techo, todo lo que está bajo ese techo se le transmite la tum'a. Así está escrito en la Torah claramente. Kol haba el haoel, vechol asher baoel itma, todo lo que está dentro del mismo techo. No solamente el mismo techo. Si está abierta una puerta, pasa por la puerta. Si está abierta una ventana, pasa por la ventana hasta que no haya techo. Ahí es donde se pierde la transmisión de la tum'a. Pero mientras sea bajo el mismo techo, por eso en Israel, por ejemplo, en los hospitales que se rigen, hay un hospital, Shaare Tzedek, que se rigen según la Torah. Cuando hay en todo el hospital algún fallecido, entonces ponen en la entrada un cartel muy grande, Aknisa la Kohanim Asura. Hoy los Kohanim no pueden entrar a este hospital. Si un Kohen tiene que ir a visitar a su esposa que dio a luz, no puede entrar. ¿Por qué? Porque en ese hospital, en alguna sección del hospital hay un muerto, y si se contacta a través de las puertas, entonces la tumá se transmite. Quiere decir que la tumá de Met es tan fuerte y tan poderosa, es imposible hoy en día que haya un ser humano, casi imposible, que no esté contaminado con tumá de Met. ¿Por qué? Porque alguien que estuvo bajo un techo de un muerto ya recibió esa tumá, y si esa persona lo toca al otro, lo saluda, hola, ¿cómo estás?, ya le transmitió la tumá también. Entonces es casi, es imposible. Todos hoy en día tenemos la tum'a de Tumat Met. A tal grado, entre paréntesis, estuve ahora en Israel y me contó un
rabino que trabaja con gente alejada del judaísmo para acercarlos, que un abrej de Israel, él era Cohen, el abrej era Cohen, necesitaba hacer un tratamiento de fertilidad para poder procrear, tenía un problema de fertilidad, algún tipo de inseminación, algún tratamiento. Y para hacer ese tratamiento lo tenía que hacer en un hospital especial que lo hacen en Israel. Y fue a consultar con un rab a ver si ese tratamiento es permitido, si se puede hacer y cómo se debe de hacer. Le preguntó el rabino, ¿dónde lo vas a hacer? Le dijo, en el hospital, no quiero decir el nombre, él dijo el nombre, en el hospital tal. Le dice el rabino, tú no lo puedes hacer ahí. ¿Por qué? Dice, porque tú eres Cohen. Dice, ¿qué hay? Dice, ahí, en ese hospital, 3,000 soldadas del ejército israelí, 3,000 abortos al año de embarazos de solteras. Y los abortos, los fetos, tienen tumá. Y el Cohen no puede entrar a un lugar. La Gemara dice que un Cohen no puede entrar, aún en caso de necesidad, no puede entrar a una iglesia de Abodá Zará, de idolatría. ¿Por qué? Así dice la Gemara, está en el Talmud hace 2000 años, porque ahí acostumbran las monjas a enterrar sus fetos. Las monjas, las vírgenes, Yani. Se ve que se embarazan del Espíritu Santo y tienen que abortar. Entonces ahí abortaban, dice la Gemara, que todo ese lugar. Y me contó una persona que aquí en México hay un museo, en Toluca hay una iglesia que es de museo, que encontraron en las macetas de la iglesia esqueletos de fetos, como está escrito en el Talmud. El Cohen tiene mucha restricción. El Cohen es más grave. ¿Por qué es más grave? Porque el Cohen, como tiene que tener acceso al templo constantemente, entonces él tiene prohibido entrar a un panteón. Un yehudí normal, si quiere entrar al panteón, puede entrar, pero el día que quiera entrar al Bet HaMikdash, necesita pasar el proceso de la vaca roja para poder entrar al lugar sagrado. Y si entra al lugar sagrado sin haberle salpicado la vaca roja, dice la Perashá, está Hayab Karet, es una pena muy grave. Es mucho pecado una persona que está sucio, inmundo por dentro, espiritualmente, que entre al Bet HaMikdash. Entonces, un yehudí que entró al panteón o que por accidente tocó a un muerto, la única forma que podía entrar al Bet HaMikdash era purificarse. ¿Y cómo se purificaba? Con la vaca roja. Había en la historia nuestra de la Kabbalah, el famoso Arizal. Arizal es el famoso mero de la Kabbalah de hace 400 años. Él tenía un alumno predilecto que se llamaba Rab Chaim Vital. Rab Chaim Vital le preguntó al Arizal, a su maestro, ¿por qué hoy en día nosotros no podemos alcanzar el nivel de Nebuá, el nivel de profecía? Solamente podemos alcanzar el nivel de Ruach HaKodesh. ¿Qué quiere decir profecía? Maimónides, el Rambam, escribe en los 13 principios que los 13 principios para tener participación en la Abba hay que creer que hay un solo Dios, que no tiene figura, que no tiene imagen, todas esas cosas. Y uno de los 13 principios básicos que Hashem, que Dios profetiza a los seres humanos. ¿Qué quiere decir? Que existe la posibilidad de que Dios hable con una persona, como fue con Moshe Rabenu, como fue con los demás profetas. Porque si la persona cree que Dios no puede hablar con un ser humano, entonces la Torah la inventó Moshe. Porque si no habló Hashem con él, Vaidaber Hashem y Moshe Lemor, entonces es un invento. Entonces es básico de que existe la opción de que Hashem hable con un ser humano. En realidad es difícil entender. Yo me quise imaginar una vez, si Dios quisiera hablar conmigo, ¿cómo lo escucharía yo? ¿En qué idioma? Seguramente en hebreo. Pero ¿cómo se escucharía la voz? ¿A lo yiddish o a lo sefaradí, halevi, o cómo fuerte, tenue, una voz baja, una voz alta, una voz que retumba con eco? ¿Cómo se escucharía? Es muy difícil de imaginar porque si lo imaginamos ya le estamos dando imagen y figura a Dios. Entonces por eso hay gente que cree, entonces es imposible de que alguien pueda escuchar a Boreolán, porque ¿cómo lo va a escuchar? ¿Con qué oídos? Sin embargo, el Maimónides dice de que es uno de los 13 principios de la fe judía, que Hashem
puede hablar con un ser humano. Y la prueba es que habló con Moshe, Vaidaber Hashem Moshe Lemor, habló Hashem a Moshe diciendo, todo el tiempo se repite en la Torah, como lo ordenó Dios a Moshe. ¿Cómo le va a ordenar si no escucha? Con profecía. Le preguntó el Rab Haim Vital al Arizal, ¿por qué hoy en día, estamos hace 400 años, nosotros podemos alcanzar únicamente el nivel de Ruach HaKodesh y no podemos alcanzar el nivel de profecía? Ruach HaKodesh, ¿qué es? Ruach HaKodesh no es que estás escuchando la voz de Hashem, sino es que la persona tiene visión de cosas futuras. Tiene un presentimiento y sus presentimientos son certeros. Presciente que va a pasar, ya no es un presentimiento, es casi como una profecía, como un vaticinio. Eso es un Ruach HaKodesh, un espíritu que Hashem le da a la persona para que pueda ver más allá de lo que la gente no ve. Eso se llama Ruach HaKodesh. Eso hoy en día sí podemos tener, y había tzadikim que lo tenían en esta generación también. Entonces preguntó Rab Haim Vital, ¿por qué en nuestra generación solamente podemos llegar a Ruach HaKodesh, solamente? ¿No se conformarían con Ruach HaKodesh? Pues él no se conformó. ¿Por qué yo no puedo llegar a profecía? ¿Por qué yo no puedo ser un Isaías, un Jeremías? ¿Por qué yo no puedo ser...? Así le preguntó. Pues, antes de continuar con la respuesta, ¿okay? Tenemos que aprender nosotros de esta pregunta. ¿Por qué nuestras aspiraciones son tan limitadas? ¿A alguien de nosotros se le ocurrió alguna vez esta pregunta? Oye, yo quisiera ser como Moshe, yo quisiera poder escuchar la voz de Hashem. ¿Ah? No se nos ocurre. Ni Ruach HaKodesh se nos ocurre. ¿No? Déjame a mí cubrir el gasto del mes y salir con mis problemas y hasta ahí nomás. Dijo una vez un rab que estuvo acá en México, vino a visitar, dio un shiur a los muchachos de la yeshiva. Dice, el problema nuestro, de nuestra generación, es que aspiramos poco y por eso recibimos poco. Pensamos en chico y por eso recibimos en pequeño. La persona tiene que pensar en grande. Y el Arizal, su alumno, Rab Haim Vital, pensaba en grande. O sea, yo quiero Ruach HaKodesh y ya sé que ya voy a llegar, pero ¿por qué no puedo llegar más? ¿Por qué no puedo ser yo un Moshe Rabenu? ¿Qué le contestó el Arizal? Dice, es imposible que hoy en día lleguemos al nivel de profecía. ¿Por qué? Porque nos falta la vaca roja. Porque todos estamos con la inmundicia de Tum'at Met. Todos tenemos la Tum'at de un cadáver muerto que murió con contacto de alguien que tocó a un muerto. Y esa oscuridad, esa opacidad no permite que podamos escuchar la palabra de Dios en el nivel de profecía, solamente en el nivel de Ruach HaKodesh. Entonces la semana pasada leímos en la Torah esta perashá que corresponde al tema de cómo se purificaba una persona que tocó a un muerto. Y una persona puede decir, bueno, ¿qué tiene que ver? ¿Y por qué la leímos nosotros? El Shabbat pasado sacamos un sefer especial para leer esta perashá. ¿Por qué razón? La razón es muy sencilla. Porque en los tiempos del Bet HaMikdash, cuando llega la fiesta de Pesach, cada judío, hombre y mujer, y niño mayor de Bar Mitzvah, y niña mayor de Bat Mitzvah, tienen obligación el día 14 de Nisan de hacer Shechitá, un Korban Pesach, un cordero, y comerlo asado la noche del Seder. Es mitzvah de la Torah, Keliesh, Umatzot. Hoy en día no tenemos Bet HaMikdash, comemos el afikomán, Zeher le Korban Pesach, recuerdo del Korban Pesach. Pero cuando había Bet HaMikdash, tenía que ser ese cordero, ese borrego, que es Kadosh, es sagrado, se sacrificaba en el Bet HaMikdash. Era algo impresionante, el movimiento de cientos de miles de corderos, decenas de miles de shohatim haciendo shechitá y salpicando, y los kohanim. El movimiento era impresionante. Cada quien llevaba su cordero a la casa y lo comían asado en la noche del Seder. Y esa carne asada se debe de comer en estado de pureza, como dice la Torah, kol tahor yohelenu. Únicamente una persona pura lo puede comer. Entonces todos los judíos antes de Pesach estaban obligados a purificarse para poder comer el Korban Pesach. Todo el año la persona dice, yo puedo estar tamé y no voy al Bet HaMikdash, me cuido de no entrar, no entro al lugar sagrado, me quedo en mi casa en Jerusalén, no entro al lugar sagrado. Pero en la fiesta de Pesach, que era obligación entrar al Bet HaMikdash para el Korban, y había que comerlo en la noche, todos los judíos, hombres, mujeres y niños mayores de Bar Mitzvah, entonces todos tenían que purificarse forzosamente
y la purificación duraba 7 días, como cuenta la Torá, el tercero y el séptimo había que salpicar. Entonces por eso había que anunciar desde 30 días antes de Pesaj, se tienen que purificar, porque si no, no van a poder hacer el Corbán Pesaj. Si llega la fiesta de Pesaj y no te purificaste, todo el mundo va a estar comiendo carne asada y tú comiendo pescado. O otra carne que no sea del Bet Hamidrash, una carne de Julín. Esa es la causa por la cual leímos nosotros la Perashá de la Torá, que habla de la pureza de Paraduma. Y uno puede preguntar, bueno, ¿qué tiene que ver hoy en día? Hoy en día no tenemos Bet Hamikdash, no tenemos Corbán Pesaj, y no tenemos necesidad de purificarnos porque es igual, si estamos puros o no es lo mismo, si no hay Bet Hamikdash no hay Corbán, ¿por qué la tenemos que leer? Respuesta clara es, nosotros no tenemos Bet Hamikdash hoy, pero mañana, miércoles, sí. Y si no es el miércoles, el jueves, sí. Y si no es el jueves, el viernes, sí. Quiere decir que el 14 de Nisan, de aquí al 14 de Nisan, hay como 25 probabilidades de que se construya el Bet Hamikdash. Cada día, Mejakelo, Bejol, Yom Sheyabó, aunque se demore, yo tengo fe que cada día puede venir, excepto viernes y Shabbat. Viernes y Shabbat no viene. No se construye. ¿Por qué? Porque si se construye Bet Hamikdash el viernes, ¿cómo vamos a hacer el gefilte fish? Y el beye de Shabbat, y el jamín, y el ma'ude. Así está escrito en la Gemara. Que la gente va a estar emocionada recibiendo al Mashiach y se van a olvidar de preparar la comida de Shabbat. Oye, un Shabbat sin comida no pasa nada. En Shabbat comemos carnes frías, con tal de que se construya. No. Shabbat se come caliente. Que no vaya a reducirse algo del cabot de Shabbat, para que veas que es tan importante el Bet Hamidrash, pero el Shabbat es más importante. Y si tienes que profanar el Shabbat para recibir al Mashiach, mejor que no venga, que venga el domingo. Entonces por eso dije, de aquí a Pesaj, más o menos, hoy es 21, Pesaj es el 15, quitando los viernes y Shabbat, 3, 4 días de Shabbat, más o menos tenemos 20 opciones de que se construya Bet Hamidrash. Puede ser mañana miércoles, puede ser pasado mañana jueves, el viernes sábado no, el domingo sí, el lunes sí, martes sí, miércoles sí, jueves sí, viernes sábado no, domingo sí, lunes sí. Entonces, como se puede construir el Bet Hamidrash este año, y en el mes de Nisan, más que cualquier mes, porque dice la Gemara, Benisan y Galu, Benisan Atidun y Galu, el mes de Nisan fueron redimidos, y el mes de Nisan fue la primer liberación del pueblo, y el mes de Nisan va a ser la última también, de ahí el último Galut va a terminar en el mes de Nisan. Entonces, ¿qué vamos a hacer si de repente se construye el Bet Hamidrash? Estuve yo ahora en Jerusalén hace 2 semanas, pasé Shabbat con mi maestro Rabades, y le dije, Rab, ¿va a venir a la boda de mi hijo? Me contestó al momento, si es en Jerusalén, sí. Le dije, pues sí, la verdad sí. Nosotros decimos cuando hacemos la Odi Shama Be'arei Yehuda, Ubechutzot Jerusalén, Kol Sazón Bekol Simcha, Kol Hatam Bekol Kalá, que se vuelva a escuchar en las ciudades de Yehudá y en las calles de Jerusalén la voz de novios y la voz de novias. ¿Por qué dicen las calles? ¿Cómo las calles? ¿Por qué en las calles de Jerusalén? Yo le pregunté al Rabá, era viernes anoche después de la cena, y dije, Rabá, ¿por qué en las calles de Jerusalén? ¿Qué expresiones son las calles? Pues la voz de los novios se escucha en los salones de fiesta. Dije, Pashut. Dije, en México todos los templos están apartados, a 6 meses no hay lugar si quieres apartar fecha para una boda. En Estados Unidos también. En Israel todos los salones para dentro de 3 meses no hay, hay cientos de salones, todos están ocupados. Imagínate, son todos Yehudim y todos se quieren casar. Y ahí se casan domingo, lunes, martes, miércoles, todos los días, está todo ocupado, todo saturado. Imagínate ahora que viene Mashiach y van todos los americanos, todos los mexicanos, todos los argentinos, todos los colombianos, todos los venezolanos y todos los de franceses, los ingleses, todos los judíos de todo el mundo llegan al Shalom. Oye, yo tengo fecha de boda, pues no hay salones. Entonces, ¿qué van a tener que hacer? ¿Van a postergar las bodas? Haram, para eso vino Mashiach. ¿Qué van a hacer? Digan ustedes. Va a hacer la salón de fiesta en la calle. Que se escuche en las calles de Jerusalén, vas a pasar por una calle, se casa fulano, en la otra calle se casa Mengano, porque no va a haber salones.
Entonces nosotros cuando sacamos el segundo Sefer, el Shabbat pasado yo anuncié aquí, estamos demostrando que tenemos fe, que puede ser que este Pesaj ya no estemos ni en Caracas, ni en Puerto Cruz, ni en... todos tienen apartado en Los Cabos, en estos lugares, ni en México, Jerusalén. Y si estamos en Jerusalén, vamos a tener que hacer el Corbán Pesaj y vamos a estar en un problema. Es que yo estoy también, yo estoy también de Tumatmet, yo no me purifiqué. Entonces por eso tenemos que estudiar la Perashá de Paradumá para que te prepares, que si en caso de que llegue a venir Mashiach, lo primero que tienes que hacer, por favor, vaca roja, que me salpiquen, que me purifiquen, purificarse. Esa es la explicación natural de por qué leímos esa Perashá la semana pasada. Y la explicación filosófica es que tenemos que mentalizarnos de que todos nuestros proyectos pueden cambiar en un instante. Y eso te tiene que dar, ¿qué? ¿Más tranquilidad o más nervios? Más tranquilidad. ¿Qué tanta preocupación, qué tanta tensión, qué tantos nervios y todo? Yo creo que las invitaciones de las bodas tendrían que poner, y así, en realidad sí ponen al principio, Odi llamaba le ponen hacia arriba, ¿no? Pero tendría que poner, la boda se llevará a cabo, entre paréntesis, si no llega a venir el Mashiach antes, en el salón tal, en la calle tal, en la dirección tal. Rabotai, ya que estamos en este tema, vamos a abordarlo de un ángulo, de un punto de vista diferente. Y si es que no se llega a construir el Bet Hamikdash antes de Pesach, no se logró, no hubo méritos. Por alguna razón Dios llega a decidir este año, no se construye el Bet Hamikdash. Entonces, ¿de qué sirvió que sacamos el Sefer de la vaca roja? No sirvió de nada, porque fue nada más, como dice, falsa alarma. Nada más dijeron por si. No es así. No es así. ¿Por qué? Porque hay una regla que dice que hoy que no tenemos Bet Hamikdash, un Shalema Parim Sefatenu. Cuando la persona lee y estudia las leyes relacionadas con el Corbán Pesach, Hashem lo cuenta como un mini sacrificio de Corbán Pesach. Por eso tenemos la costumbre en la víspera de Pesach, hay un texto especial que se lee, que cómo era el Corbán, para que la persona se identifique, por lo menos no a través de la acción, a través de la palabra. Existe, de manera reducida, por supuesto, quizá, no sé, un 20%, 30%, no sé medirlo, existe la energía del Corbán Pesach aún sin que tengamos el Bet Hamikdash. A través de la lectura, a través del estudio de Corbán Pesach, la persona puede recibir una energía similar. Entonces, si hoy en día tenemos también la energía similar de Corbán Pesach, necesitamos purificarnos para poder recibir esa energía. Por eso nos purificamos también a través de la lectura de la Perashá. Entonces quiere decir que tenemos dos caminos para pensar. Un camino es que si se llega a construir el Bet Hamikdash, tenemos que físicamente buscar la vaca roja. Por eso la leyen. Y si no se llega a construir, pero vamos a leer la lectura del Corbán Pesach y tratar de recibir esa energía. Para poder recibir esa energía tienes que purificarte. ¿Cómo nos purificamos? Leyendo esto. Rabotai, quiero decirles una cosa que fue una novedad que se me ocurrió este Shabbat a las 5 o 6 de la mañana, se me fue el sueño. Y algo que creo que es una iluminación que Hashem me dio. Cuando sacamos el primer Sefer de Shabbat, empieza la Torah hablando al principio de la Perashá Kitizá, habla de las aguas purificadoras que se purificaban los Kohanim en el Bet Hamikdash. Los Kohanim, para poder dar servicio, tenían un lavabo especial, que era agua de manantial que venía de abajo, era una forma especial como subía el agua, y ese lavabo tenía unas llaves, y los Kohanim se lavaban las manos y los pies con agua, así ponían mano y pie, abrían ellos iban con pantalones, iban descalzos, no se podía tener calcetines en el Bet Hamikdash ni zapatos, no tiene que haber interrupción entre el cuerpo del Kohen y el piso del Bet Hamikdash. Ellos antes de entrar
Antes de entrar a hacer cualquier servicio, tenían que poner mano y pie, abrían la llave y le caía el agua en la mano y en el pie simultáneamente. Y así está la Barajatzú, Aarón, Ubanav, se lavarán Aarón y sus hijos, Etiedehem, Betragle, en sus manos y sus pies, Beboam, Elel, Boy, Hatzú, Main, tienen que lavarse con agua. La Torah empieza hablando de la purificación que viene a través del agua. Cuando termina la Perashá, sacamos el segundo Sefer y habla de la vaca roja y todo el tiempo se repite el concepto del agua. Dice Maim, Haim, tiene que agarrar aguas vivas, aguas puras, y ahí se metía la ceniza de la vaca roja y se mezclaba. Todo el tiempo dice Bemaim, se lavará con agua, se meterá en la tevilá, se purificará con agua. Las aguas son símbolos de purificación. Después abrimos la Haftará. La Haftará es una porción del profeta que se lee justamente en Shabbat Pará, y ahí también habla de cuando venga el Mashiach. Dice Dios, yo arrojaré sobre ustedes aguas puras y los purificaré, como diciendo, quieran o no quieran, los voy a purificar cuando venga el Mashiach. Entonces me llevó una impresión que todo el tema de la Parashá, ya sea del primer Sefer, del segundo y del Haftará, están basados en el tema de purificación, y la purificación viene básicamente a través de agua. Aún la vaca roja se mezclaba con agua para salpicar y purificar. Entonces en ese momento se me vino a la mente una frase de Maimónides, y ahora van a ver por qué disfruté tanto este Shabbat. Maimónides, cuando habla de las leyes de pureza e impureza, dice así. Cuando termina, dice, Davar barur begalui lakol, es algo claro y obvio, shatumot ve'atarot, que todo el concepto de pureza e impureza, gezerat akatubhen, son cosas, decretos celestiales, no es una cosa lógica. Venam midvarim shedato shradam mahata, no son una cosa que puede tener lógica, porque una persona se hace puro, impuro, porque dejena tevilá, cuando se mete a la tevilá y se purifica, también es un hok, porque hok quiere decir algo ilógico, porque sheena tum'at tit otzoa, la tumá no es un barro o lodo, sheta'avor bemaim, que la puedas limpiar con agua. Uno dice, lávate las manos. ¿Qué es lávate las manos? Lávate las manos. ¿Están limpias? ¿Qué lávate? ¿Están limpias? ¿No dice uno? Ya nos acostumbramos, lávate las manos. Pues las tengo lavadas, las tengo limpias. Entonces dice el Rambam, el concepto de pureza e impureza no es un concepto lógico, es un concepto de hok. Hok quiere decir algo que es contra la lógica, es algo que solamente Dios entiende qué tipo de mugre tiene el alma y cuál es la estrategia para quitarla. Ela que será takatubi. Esto es una cosa, un decreto celestial. De alabar talui bekavanat alev. Todo depende de la intención de la persona a la hora de purificarse, a la hora de meterse a la tevilá, a la hora de lavarse las manos. Ulfikach, por eso dijeron los Jajamim, tabal velo ufzak, la persona que se metió al mar, por ejemplo, el mar también purifica. Una mujer nidá que se mete al mar se purifica. Pero si ella ni sabía que estaba impura y ni pensó, no le sirve. Tiene que ser con, o uno se lavó las manos y no pensó para comer pan, la mentira no le sirve. Tiene que ser con kavaná, tiene que tener intención de purificación. Tabal velo ufzak lo tabal. Dice Maimónides, sin embargo, a pesar de que esto es algo que no tiene lógica, remes yesh badavar, hay una enseñanza filosófica, no tiene lógica, pero tiene enseñanza filosófica. ¿Cuál es? Que Shem shamechaven libo letaher, así como aquella persona que decide purificarse y se metió a la tevilá, se purifica, aunque es la misma persona, dice, antes estaba limpio y se metió a la tevilá y salió limpio. A veces gente dice que sale más sucio cuando se mete a la tevilá que antes, a veces la tevilá no está tan limpia. Y la persona no cambió nada, quedó igual. Dice, oye, ¿qué cambio hubo? Antes era la mujer nidá y el que se acostaba con ella, hayab karet, y después, kasher, teorá, ¿qué pasó esta misma mujer? No hubo ni un cambio. Sin embargo, tenemos que creer que sí hubo un cambio. Dice el Rambam, así también aquella persona, amejaven libo, aquella persona que concentra su corazón, letaher nafsho, para purificarse, mitumata nefashot, de las
mugres del alma. ¿Cuáles son las mugres del alma? Shehem machshevot ha'aven, los pensamientos chuecos, torcidos, desde ideas incorrectas. La persona que quiere purificarse de todas esas mugres que están dentro de uno, cuando la persona decide apartarse de aquellas ideas, y se sumerge a sí mismo, miren el lenguaje de Rama, se sumerge a sí mismo en las aguas de la sabiduría, se sumerge a sí mismo en las aguas de la sabiduría, en las aguas de la mente, tahor. Esa persona se purifica. Areu Omer es lo que dice en el profeta, que lo leímos en la Haftarah, Bezarakti alejem maim teorim. Voy a salpicar sobre ustedes aguas puras, utartem, y se van a purificar de todas las. Dice el Rambam, un hidush muy grande, que cuando en la Biblia el profeta dice, voy a salpicar sobre ustedes aguas puras, no está hablando de aguas físicas, sino está hablando de aguas de sabiduría. La persona se puede sumergir en agua de Tevilá, o se puede sumergir en aguas de Da'at. La persona se sumerge en la Torah, en la fuente de la sabiduría, entra sucio y sale limpio. Esa es la novedad que nos enseña aquí Maimónides. Rabotai, ¿por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? No existen las coincidencias. Existen, como dijimos varias veces, no existe casualidad, existe causalidad. Uno cree que las cosas aquí, por coincidencia, el fin de semana pasado que leímos esta perashá, fue el Foro del Agua Mundial. Y todos estuvimos enterados de eso. Nos enteramos pues por las consecuencias, por los embotellamientos, por las escuelas de los niños, que los camiones no pasaron por ellos, y por todo. El Foro del Agua, Foro del Agua. Yo no entendía qué tanto relajo. ¿Qué puede haber un congreso mundial sobre el agua? El agua es el agua, ¿cuál es el problema? ¿Qué? Hace un congreso sobre la energía nuclear, sobre los átomos, sobre la tecnología, sobre la computación. Un congreso sobre el agua, ¿qué se puede hablar del agua? Es el agua, ¿cuál es el problema? Congreso del agua. Pues la verdad, se me entró la intriga y abrí la computadora para ver de qué se trata, y puse buscar en Google Foro del Agua. A ver, quiero saber de qué se trata. Y ahí entendí de qué se trata. El problema está que quieren privatizar el agua. El agua es como que de repente digan que están analizando, quieren privatizar el oxígeno. Te van a cobrar dinero por respirar. ¿Quién tiene el derecho del oxígeno que respiramos? ¿A quién le pertenece? ¿Hay que pagar un impuesto para respirar? No. Pues ya. El agua y el oxígeno son cosas que se tienen que dar gratis y a todo el mundo. Y hay 7 millones de mexicanos que no les llega el agua a su domicilio, no tienen acceso a este producto tan vital. Entonces, ¿cómo vas a privatizar? Entonces, ese es el tema. ¿Cómo hacer que un producto tan vitalicio llegue a todas las personas como Dios lo hizo en la naturaleza, de que todos los seres humanos tengan gratuitamente este objeto de tanta necesidad? Así trae el Rehobat HaLevavot. Cuanto más necesario es algo, más gratis es. El oxígeno, pues es gratis. El agua, que es imposible sin el pan, ya que uno puede aguantar más, cuesta un poco más caro. Así trae el Rehobat HaLevavot. Ese es el tema del Foro del Agua. Entonces ese es el tema del Foro del Agua, que los seres humanos no pueden vivir sin agua, necesitan el agua. El agua no se puede privatizar, el agua tiene que ser gratis, no se puede cobrar. Si tú no pagas la luz, te la cortan. Si no pagas el agua, te la suspenden. No existe. Es internacional, en todo el mundo. No existe que a una persona le puedan suspender el suministro de agua a su domicilio porque no pagó la cuenta. Le pueden demandar, le pueden cobrar, le pueden embargar muebles por no pagar, pero suspender, nunca va a ser un recibo de agua, evite la suspensión, pague a tiempo. En agua no. ¿Por qué? Porque el agua no se puede suspender. No se puede suspender. ¿Cómo que suspendas el oxígeno? Rabotai, ¿ya entendieron la relación? Nosotros tenemos que saber, para nosotros los Yehudim,
Para nosotros los Yehudim, la Torah fue comparada al agua. Dice el Pasuk, Ine Yamim Baim, van a llegar los días, Veishlachti Raab Baaretz, va a haber hambre en la tierra, Lo Raab Lalechem, no hambre de pan, Velot Tzamel Amayim, no sed de agua, Kim Lishmoa Edvad Hashem, va a haber sed para escuchar la palabra de Hashem. Va a llegar una época, y es la época que estamos ahora, la época que estamos ahora. La Gemara dice, Nimshelu Israel, Ledagim Shebayam, el pueblo de Israel fueron comparados a los peces del mar. ¿Por qué a los peces del mar? Y el mes de Adar es el signo Piscis. ¿Por qué fue comparado a los peces del mar? Si los peces del mar, a pesar que están todo el tiempo dentro del agua, cuando llueve, saltan. ¿Por qué saltan cuando llueve? Los peces, si te acercas al mar, ¿por qué saltan? Para recibir agua, porque está llegando agua del cielo, van a recibir agua. Oye, pero tú estás lleno de agua, Sin embargo, cuando llega agua nueva, salen a recibir agua nueva. Explicó mi maestro Rabbi Udades, cuando alguien siente que es su fuente de vida, en la fuente de vida no hay límites. Aunque estés ahogado de agua, quieres más agua. Dice, igual el pueblo de Israel aunque están ahogados llenos de Torah, y tienen clases, y tienen shurim, llega de repente un rab extranjero a la ciudad, y todo el mundo sale a recibirlo a unas gotas más de agua. Yo, en mi viaje que estuve en España, en la ciudad de Melilla y en Madrid, viví esta experiencia. Todavía no lo puedo creer. En la ciudad de Melilla, una ciudad muy pequeña, toda la ciudad 20.000 habitantes. Y de los 20.000 habitantes son 150 familias judías, 1.000 Yehudim, 150 familias. 150 familias, ¿cuántos entre hombres y mujeres adultos son? 300 personas, ¿no? Casados. Pues en el seminario habían 280 personas, en un hotel, escuchando Torah desde el viernes en la noche hasta el domingo al mediodía, 14 horas, terapia intensiva, Torah, conferencia, shurim. Todos dicen, Rab, ¿cómo puede usted estar parado hablando 14 horas? Dije, eso no es novedad, ese es mi trabajo, pero ¿cómo puede la gente estar escuchando 14 horas? ¿Cómo tiene paciencia? ¿Ok? Terminé el domingo a mediodía en Melilla y el domingo a la noche tenía conferencia en Madrid a 2 horas de vuelo. Ya tenía todo programado, todo ordenado. Terminé mi charla a las 2 de la tarde, rápido al aeropuerto para tomarme el primer avión, para llegar. La noche de conferencia había 700 personas esperando en Madrid. Llegamos al aeropuerto, mal tiempo. En 30 años no se suspendieron vuelos Melilla-Madrid por mal tiempo. 30 años. ¿No se acuerdan que se suspende un vuelo por mal tiempo? Hay mal tiempo, pero no se suspende. Vientos de 120 kilómetros por hora. Aviones de hélice. Que nada más cuando viajé de ida, nada más por primera vez en mi vida que viajé en avión de hélice. ¿Han viajado en avión de hélice? Nada más cuando empieza así, se mueve todo el avión. Tiembla uno abajo, hace así, parece temblor. No pueden despegar. Toda la gente peleándose, discutiendo en el aeropuerto, que tengo que llegar, tengo una cita. No hay, se suspendieron los vuelos. Ni siquiera llegó el avión de Madrid para que pueda salir a Madrid otra vez. No hay vuelos. Pues no hay vuelos, yo había empacado, estaba con la maleta, todo, de regreso al hotel. Después de un seminario de 14 horas, durmiendo a las 3 de la mañana todos los días, habiendo viajado toda la noche antes, el jueves de la noche, el viernes a las 3 de la mañana y el sábado a las 3 de la mañana, caí pero frito así en la cama, para dormir 3 horas, Kodesh. En la mitad suena el teléfono. ¿Quiénes son? Los organizadores del seminario. Rabino, ya que se quedó en la ciudad, ¿no nos podría dar una conferencia? Dije, ¿qué les pasa? Tienen escuchando 14 horas. Dice, pero ¿cómo vamos a desaprovechar la oportunidad que está usted aquí y va a dormir una noche usted aquí sin dar una charla? Le dije, la verdad me duele la garganta, me siento que me está por dar gripa, estoy agotado, no te puedo contestar ahora. Ahora como estoy te digo que no. Me dice, pero la gente quiere. Digo, ¿quién es la gente? Tú eres el que quieres. Dice, no, dije, no va a haber minyan. Si voy a hacer el esfuerzo de ir para 15 personas. Dice, bueno, le hablo más tarde. Me desperté a las 6 de la tarde y dice, no, Rabino, ¿sí o no? Dije, no, sí o no, Rabino, sí o no, tenemos que avisar a la gente para que vayan. Dije, ¿a qué hora sería? Dice, pues sería más o menos a las 8, 8:30. Dije, ¿crees que va a ir la gente? Yo creo que sí. ¿Cuánta gente crees que vaya?
Yo calculo que 50, 60 personas. Bueno, sí. Mientras en Madrid estaban cancelando la charla, ya estaba la gente sentada en el templo esperando. Les tuvieron que avisar que se canceló por mal tiempo. Llego a la sinagoga después de 14 horas de conferencias el fin de semana que la gente estuvo escuchando. Estoy seguro que ya le salí por la nariz a la gente. Llego a la sinagoga principal del templo, no la conocía, y el templo repleto, abajo y arriba. Ni en Kippur había tanta gente en el Bet Knesset, dicen los organizadores. Entro y toda la gente se para y se ponen a cantar una canción de bienvenida que me hizo salir las lágrimas. A mi vida recibí un recibimiento, como que estaba llegando el Mashiach. Pues ya me tuvieron todo el fin de semana. Esa es la sed. La charla iba a ser de 40 minutos, yo dije que no podía por mi garganta, fue de 1 hora y 40. Terminando la charla, propuse hacer una colecta de horas de Torah, de Yom Purim hasta Yom Kippurim, de Purim a Kippur, como hacemos aquí en Hanukkah, para ir de Purim a Kippur. ¿Cuántas horas de Torah creen que recolecté? Fue la mejor colecta de mi vida. Nunca tuve tanto éxito en una colecta de horas. 12,000 horas de Torah se juntaron. Uno 200, uno 300. La gente se peleaba, levantaba la mano. Yo también quiero mi Sheverá, yo también quiero mi Sheverá. ¿Qué es eso? ¿Saben qué es eso? Ese es el producto de primera necesidad del pueblo judío. Ese es el agua, ese es el foro del agua. Si hay 7 millones de mexicanos que no les llega el agua, ¿cuántos millones de Yehudim hay que no les llega el agua que tanto necesitan? El agua de la Torah, el agua que purifica, el agua de que Maimónides habla, el agua de lo que dice la Gemara, que el pueblo de Israel fueron comparados a los peces si los sacas del agua se mueren, el Yehudí si los sacas de la Torah también se muere. Pregunta Jafet Haim, ¿cómo vemos judíos que dejan la Torah y siguen siendo judíos? Así pregunta Jafet Haim. Yo veo muchos judíos, dice Jafet Haim, el pez lo sacas del agua, se muere. Y hay judíos que se salen de la Torah y todavía aparentemente siguen siendo judíos. Dice el Jafet Haim, cuando sacas a un pez del agua no se muere de inmediato. No se muere de inmediato. Yo he visto un pez grande, tenía 3 horas después y todavía estaba, y a veces parece más vivo afuera que adentro, porque está pataleando, como se está muriendo, y se está moviendo, y dice, mira cómo brinca, ahí en el agua estaba tranquilito, y aquí mira cómo brinca. Son patadas de ahogado, son patadas de uno que se está por morir. Dice, así pasa con el Yehudí también. El Yehudí a veces deja la Torah, dice, ya ves, yo dejé la yeshiva, dejé la Torah y sigo judío normal, porque todavía tienes un poco de agua impregnada en el cuerpo y eso te deja respirar. Pero esta agua se va secando y secando y secando, y si no es tú, tu hijo o tu nieto, el Yehudí desaparece. Yo el mensaje que aprendí de este viaje, el último viaje que tuve en Madrid, en España, en Madrid, en Melilla, es que el foro del agua del pueblo de Israel, tendríamos que hacer un congreso mundial del pueblo de Israel. ¿Por qué este producto tan básico, cuántos millones de judíos no les llega? Baruch Hashem, a través de los discos, a través de los cassettes, tratamos de que le llegue. Ahora tenemos la página de internet, tenemos una página que se llama shemtov.org, tiene 4 meses que está al aire y hay 1,200 usuarios registrados de todas partes del mundo, de Armenia, de Camboya, de Tailandia. Hay judíos que sí, un embajador, un esto, no otro, uno que fue por negocios ahí y no tiene Torah ahí, se metió a la página y está escuchando Torah. Hace un mes decidimos meter el Daf Yomi. Daf Yomi es un estudio de Talmud, no son conferencias, es Talmud. Una hoja diaria. Yo hace 7 años había dado clases de Daf Yomi, la habíamos grabado, entonces pusimos. Hace una semana me habló el que se encarga de la página y dice, Rabino, usted llegó hasta la página 60 y después ya no sigue. Dije, sí, lo que pasa es que se interrumpió la clase y ya no seguí. Dice, bueno, pero la Gemara sigue 60 hojas más. Dice, yo ahora no puedo ponerme a grabar 60 hojas de Gemara porque estoy casando a un hijo y tengo pesaje encima y tengo esto y tengo lo otro. Dice, dice, hay gente que se va a decepcionar. Dice, ¿quién crees que se ponga a escuchar en internet? Daf Yomi. La gente escucha una conferencia, una charla. Daf Yomi es estudio, es Gemara profunda. Me dice, vamos a hacer una prueba.
mandó un email a 1200 direcciones de usuarios que tenemos en la página a decirles queremos hacer unos cambios en la página de Daf Yomi, queremos saber si ustedes la están escuchando. Recibimos 110 respuestas. Por favor, no vayan a quitar esa página, que diario es nuestra clase de Torah con la página escrita y escuchando al Rab dando, dice, el Rab es nuestra jabruta. 110, dije, lo que no logré hacer en México se está logrando en la página de internet. 110 personas escuchando Gemara todos los días. Cuando escuché así dije, bueno, no podemos dejar a esa gente sin Torah. Ese es el pueblo de Israel que está sediento, ese es el foro del agua de nosotros. Yo creo que lo que hubo aquí en México este fin de semana debe despertar nuestros corazones para saber cuál es nuestro agua. Tenemos agua potable, Baruch Hashem, a nosotros no nos falta. Hay gente que le falta, a nosotros no nos falta. Lo que sí le está faltando al pueblo de Israel es el otro agua, el agua que los ha mantenido vivos desde que se entregó la Torah hasta que venga el Mashiach. Hashem que nos ayude, que podamos estar siempre bien nutridos, con aguas limpias, con aguas puras, con aguas no contaminadas. Hay gente que busca aguas, pero van a buscar a Kabbalah Center, van a buscar a lugares raros, son aguas contaminadas. Tiene que ser agua pura, agua limpia, agua como se entregó de Moshe en Sinai. Hashem que nos ayude, que podamos siempre, ¿cómo se dice? Hidratar nuestra alma con aguas puras, estar purificados y ojalá, Hashem, que este año de veras, que cuando llegue la fiesta de Pesach, podamos celebrarla en Jerusalén con el Corbán Pesach, con el Yahweh Naví y Merabi Amén.